Entonces, bueno, yo iba a partir por aquí me preguntaron por el tema de FEM porque entiendo que el modelo que tienen que hacer ahora ya no es planar, sino que es axisimétrico, ¿cierto? Exacto, sí. Ya, no sé si le habrán considerado que hay un asistente para crear las condiciones de borde para este caso que tienen que usar, porque las Mm, condiciones de borde para este caso quedan como así, como se muestra más o menos aquí. creo que eso ya lo hice. Ah, pero O sea, pero sí, yo hice las condiciones así como, por eh, código. Hay un, les- como que el profe dijo que había una forma más precisa de hacerlo, creo. o sea, por ejemplo, si no estuviera por código, hay un botón que es así, que te crea la condición de borde. Tú le das las condiciones. Pero en el código en el código hay un comando que hace esto mismo y te crea estas mismas condiciones de borde. Entonces tú me decías que el profe lo que hace es desplazar. Es que sí, pues hay un comando que creo que si tú asocias todas esas líneas y puntos a un grupo, después tú puedes mover todo ese grupo. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Mi make ABC. Este te crea la condición de borde. A ver, voy a abrir MATLAB. Te lo voy a enviar al chat. Es el comando, ahí tendréis que ver Mm, en el, ¿cómo se llama esto? En el manual como que hace cada parámetro. Se demora un poco. Ahí sí. Ya sí. Ah, no, pero sí, eso sí lo tengo. Es que el profe igual nos ayudó en ese punto porque en su clase también nos mostró un código. Ujú. Y, pero la parte en la que hay que mover la pieza de la tarea, no sé si viste eso, que hay que hacer desplazarla 1 milímetro Ya, e ir haciendo así como un barrido, creo. ya, sí, sí, me imagino cómo es. Yo, El profe tú dices que hace aquí, como una función que la va desplazando. sí, pero en ese caso, él toma una línea, ¿no? Toma, por así decirlo, dos puntos, que ahí hay una línea entre medio, y desde esa línea él va desplazando, O sea, lo que yo me porque imagino que por hizo, su geometría. Pero acá eh, no se puede hacer eso, creo, no aplica. a ver, por ejemplo, veamos esto. Es que si tú asocias las líneas, por ejemplo, a un grupo, a ver, vamos a sacarle la malla a esto. Por ejemplo, si yo asocio, quiero tomar. Ahí está. Por ejemplo, si tú asocias esto a un grupo, que cuando las creas te permite hacer esa asociación. Por ejemplo, vemos que es el grupo 2. Y después tú seleccionas aquí y hay una forma de desplazarlo, creo que es este, Mm, vertical shift 2. Mejor lo muevo más para que se note. Ah, a ver ahí. Claro, ya las corrió por ahí arriba, sí, mm. pero las desplazó. Ahí llegó alguien más.
Eh, Concentrando. Ya, pero en este caso no es una línea, es un radio, digamos, más que una circunferencia. Eh, o sea, sí, pero en el fondo igual es como un rectángulo lo que tienes que desplazar, ¿o no? Igual es como un rectángulo que está en el centro, ¿no? Sí, por la geometría sí, pues, es como un rectángulo. Ah, y hago esto mismo, pero en el código. Tomo. Claro, en el código, cuando tú creas, por ejemplo, ese rectángulo, digamos que ese fuese el rectángulo que quieres desplazar, entonces cuando lo creas, hay uno de los parámetros del comando para crearlo. Ah, y esa parte del select block, es eso que tú hiciste ahí de ponerle como un número a ese O sea, conjunto de líneas. creo que cuando tú creas la línea, uno de los parámetros del comando te permite asignarle el grupo. Mira, espera, vamos a buscar el Ah, tiro ya. el manual de MATLAB. O sea, es MATLAB. Eh, otra vez. Middle line. Ah, no, no es con esta. Alt segment. ¿Con cuál se crea el grupo? O sí creo que tenéis razones cuando select group. Select block. Claro, aquí viste mi set group n entre paréntesis n, ¿viste? Entonces imagino que tú tienes que seleccionar los segmentos y después le asignas un grupo. Con eso tú lo puedes desplazar. ¿Sí? Ya, ya, ya. Sí, sí, pues después eso lo meto al ciclo for para que vaya de uno en uno variando. Ujú. Ya. A Bueno, ver ahí estaba qué. pegado con el 3 así ¿Cómo? que nada, pues que ahí me había quedado pegado en el punto 3 Ujú. y no sé, tendría que probar y ver si tengo otra duda, no sé, Claro. que, no sé. O sea, ya, yo creo que ya después ya serían más dudas por correo, Ujú. por el tema de igual de tiempo, ya les queda poco. A los que entraron después empezamos viendo dudas de la tarea y después, si es que no alcanza el tiempo, haremos un ejercicio. Si no, lo que estaba pensando es que podríamos subirle el video, si es que nos falta tiempo. No sé, ¿los otros tienen dudas o quieren ver el ejercicio? El ejercicio sería este, que es de torque sobre un objeto girando sobre un eje. Hola Danilo. Hola, Oye, sabes que yo tengo una duda, algo. sí. Pero es la parte ya, la parte Analítica 5 FM, la de la parte tarea. 5. ¿Cuál es la parte 5? Porque a ver, yo no la. O sea, la tengo, pero no sé cuál parte. Es cuando tú calculas la energía Ujú. De forma analítica. y, o sea, calculáis la energía con FEM, o sea, Ujú, la fuerza con FEM, ujú. y la energía que calculáis con FEM tenéis que como derivarla para poder obtener por medio de una derivada que da Ujú. una forma de calcular el profe, obtener Ya. obtener la fuerza. Ujú. Pero el tema es que me grafica, pero un punto menos. ¿Qué pasa? Que la matriz, por así decirlo, I, donde yo guardo los valores Ujú. que voy a meter dentro de la función analítica, tiene 11 valores. Ya. Entonces, en esa función que el profe dice, tú tenés que ir poniendo, por ejemplo, I de J más 1 y J1, por ejemplo, menos I, el I anterior. Entonces, al ir variando, Es que, como que claro, según yo por siempre... ejemplo,
Si tú calculas, o sea, eso, yo imagino que es un problema de programación más que de, porque necesitas el valor siguiente para calcular el anterior, ¿me entiendes? Entonces no te va a poder calcular el último si no tiene el siguiente. Me imagino yo que es por eso. Quizás si le das más valor y por último mejor recortas te evites ese problema. Claro, pero es posible que, por ejemplo, si hay 11 valores en la matriz, que el resultado final me dé 11 también en la derivada, o va a darme siempre uno menos. Yo creo que va a dar siempre uno menos porque necesitas la diferencia de los valores. Entonces, si tienes 11 valores, para sacar la derivada necesitas, para sacar la derivada de 11, o sea, 11 derivadas necesitas 11 diferencias, pero la última siempre te va a faltar la siguiente. Sí, po. Sí, porque me tira un valor menos. Quizás Bueno, entonces lo voy a dejar así, ¿no? o darle un valor más y quitar el último, una cosa así. Mm, claro, porque si lo trato de darle uno más, me tira un error porque me dice que no hay más valor en la matriz eh, que sacar, po. En la práctica, la matriz que estoy evaluando ahí. Pero ¿y si le ¿Sí? da un valor más a la matriz? Ah, claro, y tú decides después cortarla. Eso, Ya, ya. Sí, buena idea. Voy a probarlo, no lo había visto así. vale. Éxito. Gracias. Eh, de nada. No sé si alguien tendrá más dudas. A ver si alcanzamos a hacer. Sí, yo creo que sí. No. Entonces, yo creo que iremos partiendo con el ejercicio porque si no, no vamos a alcanzar porque igual es como largo. Entonces, el ejercicio de ayudantía de que es de sistemas magnéticos con movimiento de rotación, donde se dice que considera el sistema de rotación que se muestra aquí, donde se tiene una pieza que en teoría tiene un ángulo θ definido desde el eje X y en teoría ese ángulo θ se podría definir como su velocidad angular de giro por el tiempo más un ángulo de inicio, delta. Entonces, se tiene que en este sistema hay una bobina alimentada por una corriente I, la cual poseerá un valor y forma dependiendo de los incisos posteriores. Entonces lo primero que se pide es encontrar la expresión del torque que se induce en el sistema en función de la energía y se da una tabla de valores de inductancias para distintos ángulos de giro. Entonces, la idea de este ejercicio es que, como ven ahí, se tiene una pieza móvil que está girando, entonces, asumiendo que la reluctancia del hierro es despreciable o que es infinito la permeabilidad, tendríamos solamente la reluctancia del entrehierro, que estaría entre la pieza, que podría estar, digamos, en esta posición, o podría estar en esta posición. Como se puede ver, suponiendo que el área del camino magnético se mantiene constante, lo único que varía es la distancia que se tiene aquí, que es la distancia del entrehierro. Y como se ve aquí, en este caso, la distancia sería mínima y en este caso la distancia sería máxima. Es decir, que en este caso la reluctancia sería mínima y en este caso la reluctancia sería máxima. Y también se sabe que la inductancia está relacionada con la reluctancia como n cuadrado sobre la reluctancia. Es decir, que es inversamente proporcional, porque mientras más grande sea la reluctancia, más pequeña sería la inductancia. Entonces, como aquí la reluctancia es máxima, la inductancia es mínima,
Y en este caso, como la reluctancia es mínima, la inductancia es máxima. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, como aquí se ve, con 0 grados de rotación, la inductancia sería de 3, es decir, máxima. Es decir, que aquí tendríamos 0 grados y aquí tendríamos 90 grados de rotación, como se ve que sería mínima de 0,6 y con 0 grados de 3. Entonces, ¿cuál es la idea? Observar que la inductancia en este caso depende del ángulo θ. Entonces, en el primer inciso se pide encontrar la expresión gráfica del torque que se induce en el sistema en función de la energía o coenergía magnética. ¿Qué dice la expresión de la inductancia? N cuadrado sobre R1. Sí, n cuadrado sobre R. Es que le puse una flecha, digamos que mientras más grande sea la reluctancia, menor será la inductancia. Son inversamente proporcionales. Ah, ¿Alguna otra duda antes de seguir con el inciso? ¿O si voy muy rápido? ¿No? no, ninguno. Vale. Entonces tenemos que la energía es igual a un medio por el flujo al cuadrado por la reluctancia. No estoy seguro, este flujo al cuadrado se me fue. Me entró la duda, este flujo sí es al cuadrado. Por la reluctancia, que en este caso la reluctancia depende de θ, ¿cierto? Como estábamos viendo recién. O bien, la coenergía es igual a un medio de la corriente al cuadrado por la inductancia que, como vimos recién, depende de θ. Entonces, el torque es igual a menos la derivada parcial de la energía con respecto a θ a flujo constante. O, por otro lado, también tenemos que el torque es igual a la derivada parcial de la coenergía en función de θ con la corriente constante. Esas dos expresiones serían equivalentes porque tenemos un medio lineal. Entonces, el torque magnético, el torque de la máquina vendría siendo menos un medio por el flujo al cuadrado por la derivada parcial de la reluctancia de θ en función del ángulo. O bien, el torque es igual a un medio de la corriente al cuadrado por la derivada de la inductancia en función de θ en dθ. Entonces ahí tendríamos ya el inciso A. Entonces ahora, en el inciso B, nos piden graficar la inductancia en función del ángulo de movimiento, que en general para estas máquinas se grafica como una sinusoide, se modela como una sinusoide. Entonces, vamos a hacer un gráfico aquí.
Entonces, para el ángulo 0 tenemos 3. Para el ángulo 90 tenemos 0.6. Ponemos acá 90. Para 90 entonces tenemos 0.6, que sería aproximadamente por aquí. Para 180 tenemos 3. Para 270, 0.6 de nuevo. Y como esto es cíclico, para 360 tendríamos 3 de nuevo. Qué fea me quedó la sinusoidal. Entonces, como vemos aquí, tenemos una cosenoidal, ¿cierto? Porque tiene el máximo en el 0, que está desfasada, tiene un offset. Entonces, lo que tendríamos que encontrar para describir completamente esta función es la inductancia en función del ángulo, vendría siendo la amplitud, a lo mejor el desfase, ¿cierto? Más la amplitud por un coseno de omega t. Entonces, el desfase lo podemos calcular como esta altura menos esta altura dividido en 2, ¿cierto? Entonces vendría siendo, digamos que la altura superior es LA, la inferior es LB, dividido en 2, no, menos. No, no. Esto es más, ¿cierto? Porque sería el promedio entre estos dos, sería el punto medio de aquí. Que vendría siendo 3 más 0.6 dividido en 2. 3.6 dividido en 2, que vendría siendo 1.8. Y L2, que sería la amplitud, sería la diferencia, ¿cierto? Ahí tendríamos el peak to peak. Y dividido en 2 tendríamos la amplitud de la sinusoidal o cosenoidal. LA menos LB dividido en 2, que eso es igual a 3 menos 0.6 dividido en 2. Eso es 2.4 dividido en 2, que es 1.2. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido o está bien? ¿Y esa L2 qué vendría siendo? Esta L2 vendría siendo el parámetro que definimos para definir la amplitud de la cosenoidal. ¿Sí? Porque se nos da los valores de esta cosenoidal, ¿cierto? ¿Sí? Se notan los valores. Pero nosotros no tenemos la función. ¿Y para qué nos vendría sirviendo la función? Para después poder derivarla, ¿cierto? Y poder sacar el torque. Entonces, ¿cómo sacamos la función? Digamos que ya tengo aquí la gráfica de la cosenoidal, ¿cierto? Sí. Tengo el máximo y tengo el mínimo. Mm, ya, ya. Pero esta cosenoidal no está centrada en el cero, porque está desfasada, ¿cierto? Que es este valor L1 que pusimos acá. ¿Sí? Vendría siendo como el centro de esta cosenoidal. Danilo, ¿Sí? Ah, ya, ya. Entiendo. ¿te dicen que es cosenoidal Cacha. o uno escoge? Uno la asume cosenoidal. No lo dicen.
pero generalmente se modela Mm, como una sinusoidal o cosenoidal. ya. Entonces este L1 vendría siendo como el centro, ¿cierto? El offset que tiene cuánto está desfasado del eje X. ¿Sí? El que me estaba preguntando, ¿se entendió cómo de qué era el L1 y el L2 entonces vendría siendo? Sí, ese es como tu eje cero por el desplazamiento que tiene. Sí, pues. Entonces ahí este L1 vendría siendo este parámetro de aquí y el L2 el que tenemos acá, que vendría siendo la amplitud de la cosenoidal. ¿Sí? Se entendió ahí? ¿O, ¿Sí? ¿Se entendió? o lo de otra vuelta? Ya, Muy bien. bueno. Entonces en el fondo aquí ya podríamos describir esta función L de teta es igual a L1 más L2 por el coseno de omega t, ¿cierto? Teniendo los parámetros que están acá. Entonces ya tenemos como completamente descrita Pero hay un error aquí. Esto no es omega t, esto es teta, ¿cierto? Pero si te fijas aquí, si se fijan aquí, tenemos dos periodos porque el periodo tendría aquí, en 180 grados. Aquí tenemos un periodo, ¿cierto? Entonces sería 2 teta para que escriba bien la función. Porque tenemos dos periodos en un rango de 360 grados. Entonces aquí, esto igual sería 2 teta. Entonces ya tendríamos la letra B. Ahora nos piden en la letra C expresión del torque en función de la corriente, considerando una entrada continua y una sinusoidal. Y para este último caso su torque medio. ¿Y qué ocurre con un sistema si la entrada es continua y determina además condiciones de funcionamiento para las dos entradas? Entonces en la letra C nos piden calcular el torque. Como aquí ya tenemos una expresión de torque, lo vamos a copiar. Y tenemos también una expresión para la inductancia. Entonces basta ya solamente derivar. El torque medio vendría siendo un medio por la corriente al cuadrado, por la derivada de la inductancia, la derivada en teta de la inductancia, vendría siendo L1 más L2 por el coseno de 2 teta. Entonces, cuando derivamos, la constante se va, nos quedaría un medio por la corriente al cuadrado, y la derivada de esto vendría siendo L2, y por regla de la cadena sería por 2 por el coseno de 2 teta, ¿cierto? Este 2 vendría siendo de aquí. Por regla de la cadena sale y queda multiplicando 2 por coseno de 2 teta. Entonces aquí ya tenemos una expresión de torque en función de la corriente. Para el caso de una corriente continua, le vamos a poner I0. Lo que tendríamos es que esto, cuando apunta hacia un lado, tendería a llevar el... Danilo, ¿Sí? ¿no debería ser al aplicar la derivada cambiar a seno? Tenéis toda la razón. Sería Menos menos seno se seno. me... Mm, Menos. Toda la razón. Gracias.
Entonces, como estábamos diciendo, ya. Entonces, lo que haría esta fuerza sería tender siempre a llevar esto como al centro, y cuando estuviese al revés, también tendría a llevarlo al centro. Entonces, lo que tendría es como esto así oscilando. No tendría como un trabajo útil, sino que tendría siempre vibrando el eje, asumiendo que no hay roces. Si hubiera roces, tendría ya a quedarse quieto. Entonces, ahora vamos a llevar la misma expresión, pero para una entrada, una corriente sinusoidal. Entonces el torque vendría siendo menos 1/2 por la corriente al cuadrado, que sería, digamos que es un I1 por coseno de omega t al cuadrado por L2 por 2 por el seno de 2 teta. Entonces ordenemos un poquito porque ahora se empieza a quedar más grande la expresión. Vendría siendo menos 1/2 por L2 por los 2. Estos dos se van. Vendría siendo menos L2 menos L2 por I1 del coseno de omega t al cuadrado por el seno de 2 teta. ¿Alguna duda hasta ahí o acotación? ¿Cuál era la pregunta? Que no la alcancé a ver. Vale. La pregunta de la letra C es ahora calcular, encontrar la función de la expresión del torque en función de la corriente, considerando una entrada continua y una sinusoidal. Y para este último caso, encontrar su torque medio. Continuo. Ya, ya. Ok. Y pregunta, ¿qué ocurre con la entrada, con el sistema si la entrada es continua? Que es lo que estábamos hablando aquí. Y determina además condiciones de funcionamiento para las dos entradas. Bueno, para la primera entrada ya vimos, y ahora vamos a ver qué pasa con la segunda entrada. Entonces, siguiendo desarrollando esto, menos L2, aquí vamos a aplicar la propiedad de la exponencial, queda I1 al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t. ¿A qué se refiere con torque medio? Lo que pasa es que esto es torque instantáneo, ¿cierto? Y el torque medio es como, digamos que vamos a tener una función de torque sinusoidal. Si yo saco el torque medio de esto, en el fondo voy a tener cero, ¿cierto? Porque el valor medio de una sinusoidal es cero, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces el torque medio es como el promedio del torque a lo largo del tiempo. O sea, a eso se refiere, el promedio del torque a lo largo del tiempo. Entonces eso nos puede decir si es que tenemos trabajo útil o no. Por si acaso, la reunión se va a cerrar ahora en 9 minutos. Entonces ahí vuelven a entrar al mismo link. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? Aquí. Que, bueno, aquí distribuye el cuadrado en I1 y coseno de omega t, queda I1 al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t por el seno de 2 teta.
Entonces, vamos a aplicar la identidad trigonométrica de que el coseno cuadrado de teta, ¿hasta qué materia entra en la prueba? No lo sé, no me han dicho. Imagino que la próxima semana habrá otra ayudantía y podrían preguntarle al Andrés, o bien, si tienen la duda, me podrían mandar un correo y puedo preguntarle al profe, porque no sé si tienen más clases. El martes no tienen clases. ¿Cuándo es la prueba a todo esto? El próximo viernes. Entonces, no hay más ayudantía. Yo creo que tocaría preguntarle al profe el martes, que imagino que tienen clase, porque a nosotros no nos ha dicho el profe que hasta dónde entra, pero imagino que esto igual va, supongo. Entonces, digamos que aunque la identidad trigonométrica que vamos a aplicar al coseno cuadrado de teta es igual a 1 más el coseno del ángulo doble dividido en 2, para separar esto. Entonces, el torque es igual a menos L medios, o sea, L2 por I1 cuadrado por, nos va a quedar 1 más el coseno de 2 omega t partido en 2 por el seno de 2 teta. ¿Sí? Entonces, ahora habría que aplicar lo mismo con este de acá. No miento. Ahora habría que separar esto. ¿Por qué? Porque teta también necesitamos que dependa del tiempo para estar hablando de lo mismo. Entonces, como dijimos anteriormente, teta, vamos a borrar esto de aquí, el ángulo teta instantáneamente se puede definir como un omega t, un omega m, que sería la velocidad angular del motor, por el tiempo, más un delta. Entonces teta, vamos a decir que es omega m por t más delta. Entonces el torque nos quedaría menos L2 por I1 al cuadrado por 1 más el coseno de 2 omega t dividido en 2. Vamos a sacar este 2 mejor. Acá. Por el seno de 2 por omega m por t más delta. Ahora vamos a multiplicar aquí. Quedaría el seno de 2 por omega m t más delta más el seno de 2 por omega m por t más delta por el coseno de 2 por omega t. Entonces, ahora vamos a aplicar otra identidad trigonométrica, que es que el seno de alfa, voy a ponerlo en rojo mejor, el seno de alfa por el coseno de beta es igual al seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta dividido en 2. Entonces el torque lo vamos a poner más a la izquierda, si no nos va a alcanzar el espacio. Es igual a menos L2 por I1 al cuadrado dividido en 2
por el seno de 2 por omega m por t más delta más, entonces sería el seno de alfa más beta, es decir, el seno de este ángulo más este, 2 por omega m por t más delta más 2 por omega t. Recordar que estos omegas son distintos, por si acaso. Este omega m con este omega t son distintos. Mientras este define la velocidad de rotación de la máquina, este define la velocidad angular de la entrada de corriente. ¿Sí? Entonces, volviendo a donde estábamos, quedamos en más el seno de alfa menos beta. Que vendría siendo el seno de 2 por omega m por t más delta menos 2 omega t. Entonces, ¿cómo sacamos el torque medio? El valor medio de una función sinusoidal es 1 sobre el periodo por la integral en un periodo de la función. ¿Sí? En este caso de t, porque sería en el tiempo, en la unidad temporal, o de omega t. De omega t. Y ahí sería de 0 a 2pi. Creo que te faltó dividir por el 2. Me faltó dividir toda la razón. Gracias. Ahí está. ¿Okay? Entonces, el valor de medio de una función, cualquiera, periódica, está definida por esta función, ¿cierto? Por esa expresión. Pero nosotros sabemos que el valor medio de cualquier sinusoidal en un periodo va a ser 0. Vamos. Entonces, ¿cuál sería la condición para tener torque medio en este caso? Que no sea sinusoidal. Ya, ¿y cómo se te ocurre que podríamos hacer eso? Eh, la relación que haya de los... No tiene que ser una relación... no sé. Va bien, va bien. La relación entre el ángulo y la inductancia te va a dar eso. No va por ahí, pero Entonces va con la relación lineal de la energía. tampoco. Fíjate, va por esta expresión. Todo va en esta expresión. O sea, todo va por esta expresión en el fondo, por eso. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando el seno de una constante es una constante, ¿cierto? O sea, el seno de un número, en el fondo es un número. No deja de ser una función seno, ¿cierto? En teoría. O sea, por decirlo de cierta forma. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo en vez de aquí, por ejemplo, tener seno de 2 por omega m por t más delta, tuviera el seno de delta? Tendría un número, y la integral de ese número sí tiene valor medio, ¿cierto? Porque dejaría de variar en el tiempo.
¿Cuánto estábamos? Yo creo que estamos los mismos, ¿no? Como para esperar a que entren todos los que estaban para seguir. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí se escucha. Vale. Pero si uno hiciera T0, Ari, pasaría eso que tú dices. Ah, claro, pero estamos integrando en función en omega t, ¿cierto? O en tem, podría ser. Ahí depende del gusto. Pero, claro, estamos Sí, integrando en el tiempo, esa es tu variable como independiente. Entonces tendrías que hacer otra variable cero. pero ¿y cómo haría cero la frecuencia? Porque dependen de lo que uno quiera darle. No, no es como que sean fijas. Ahí tú, esa es la clave. La Ah, condición, por ejemplo, ya digamos que si omega m fuese cero. Claro, es como que yo tengo esta pieza móvil, la tengo fija. Entonces, claro, siempre voy a tener, por ejemplo, un torque hacia acá. ¿Sí? Si estuviese fija. Pero no es la idea tampoco, la idea es que esté girando. Entonces ya vamos a descartar esa opción. Otra opción es que se nos diera la condición aquí. Es decir, que se nos quede solamente el delta. Es decir, que 2 omega m por t, no, por t más delta más 2 omega m por t, no, más 2 omega por t es igual a delta, ¿cierto? No, en este caso quedaría 2 delta, ¿sí? Entonces sería 2 por omega m por t más 2 delta más 2 omega t es igual a 2 delta. Esto se va y nos quedaría que 2 omega m por t más 2 omega t es igual a 0. 2 omega m por t es igual a menos 2 omega t. Se nos van los t, se nos van los 2. Nos quedaría que omega m es igual a menos omega. Entonces esa podría ser una condición de funcionamiento para tener torque medio. No entendí por qué le volaste a dos, ¿A 2 2 por 2 delta? delta. Ujú. Ah, porque lo que queremos, ¿cierto? Es que nos quede el seno de una constante, ¿cierto? Sí, Ya, y este argumento de aquí va a ser 2 por omega m por t más 2 delta más 2 omega t. Entonces lo que queremos que nos quede es 2 delta. Entonces queremos que esté igual a 2 delta. ¿Sí? sí. Y entonces ahora vamos a ver con esta de acá. Vamos a ver con esta de acá. Con esta de acá. Entonces sería que 2 por omega m por t más delta menos 2 omega t es igual a 2 delta, ¿cierto? Quedaría el mismo 2 delta del otro lado. Entonces nos quedaría que 2 por omega m por t más 2 delta menos 2 omega t es igual a 2 delta. Entonces de nuevo se nos van los 2 delta y nos quedaría que 2 omega m por t es igual a 2 omega t. Se nos van los t, se nos van los 2 y nos quedaría que omega m es igual a omega. Entonces cualquiera de estas dos condiciones nos sirven para tener torque medio. Entonces se podría decir que omega m debe ser igual a más menos omega. Y esa sería nuestra condición para que tengamos torque medio. Sería la respuesta de la C. Pero, ¿qué nos piden además? Determina además condiciones de funcionamiento. Entonces, aplicando esta relación, suponiendo que vamos a ocupar esta, entonces nuestro torque útil o torque medio que saldría vendría de acá. El resto vendría siendo cero.
Entonces vamos a simplificar un poco integrando solamente esa parte. El torque medio es igual a menos L2 por I1 al cuadrado dividido en 2 por, nos vamos a quedar solamente con esa expresión. El torque medio vendría siendo 1 sobre el periodo de la integral en un periodo. Nos vamos a quedar solamente con esa parte. Seno de 2 omega m por t más delta menos 2 omega t. Con esta condición, estas partes serían 0. Nos quedaría solamente 2 delta. ¿Cierto? Vamos a aplicar esa condición de acá. Entonces, aplicando esa condición aquí, nos quedaría solamente el 2 delta dividido en 2. Un diferencial de periodo. Entonces, todo esto es constante. Entonces sale de la integral. Menos L2 por I1 al cuadrado dividido en 2 por el seno. Esto entre el dividido en 2 del seno y el otro dividido en 2 nos quedaría dividido en 4 de 2 delta por la integral en un periodo por 1 sobre el periodo de la integral en un periodo de un periodo. Y esto quedaría 1 sobre el periodo. La integral en un periodo de una constante vendría siendo el mismo periodo, ¿cierto? O evaluando sería el periodo menos 0, ¿cierto? Y esto nos quedaría 1. Entonces en el fondo, el torque medio vendría siendo menos L2 por I1 al cuadrado dividido en 4 por el seno de 2 delta. ¿Bien hasta ahí? Yo tengo una duda. ¿Sí? Me quedó una duda, sí. ¿Sí, sí? Porque cuando hiciste te queda seno de 2 delta. Pero, pero ahí tomaste solo una parte de la expresión. ¿De esta? ¿O tú dices de todo? De todo este... Sí, porque, a ver, si tú ocupas esa condición, o cualquiera de las dos, Ujú. no sé, pues esa te queda seno de 2 delta y la otra, ¿qué pasa con la otra? Lo que pasa con las otras es lo que explicaba que cualquier función sinusoidal que no está desfasada, el valor medio de esta función Ah, sí, va a pues ser por más 0. que esté desfasado debe ser. Entonces, claro, tú lo puedes integrar, pero te va a dar 0 y no tiene mucho sentido Sí, por eso. da lo mismo. Ah, ya, ya, gracias. De nada. ¿Alguien creo que tenía otra duda, no? ¿O No, es era la misma? exactamente la misma duda. Gracias. Ah, vale. Sí, o sea, uno se evita eso porque, claro, aquí te va a dar el seno de 2 delta, pero estamos aplicando esta condición y aquí te va a quedar una expresión que depende del tiempo. Entonces, en el fondo, la integral de esto va a ser 0 y la integral de esto también va a ser 0. O sea, el valor medio va a ser 0. Sí, sí. Claro, la integral. Entonces, finalmente nos queda esta expresión de torque medio. Entonces, ahora pasaríamos al último ítem, que dice, considera que la pieza móvil es conectada a un disco de radio 50 centímetros, el cual gira a la misma velocidad que esta, logrando que el sistema se transforme en una especie de motor. Se conecta una cuerda al borde del disco, la cual está amarrada a una masa de 5 kilogramos, ubicada a 5 metros bajo el nivel de la máquina. Suponiendo que la posición del rotor en T0 es de delta igual a menos 30, determina el valor de la amplitud de la corriente sinusoidal que debe tener la entrada para que el motor logre levantar la masa. Desprecie cualquier tipo de roce, además la masa del disco y la cuerda.
Entonces, se nos dice que tenemos a este sistema conectado a un disco con una cuerda de la cual cuelga una masa de masa 5 kilogramos. Entonces, sobre esto actúa un peso que vendría siendo 5 por 9.8. Que esto, vamos a aplicar la calculadora del celular a falta de otra. O si alguien tiene la calculadora a mano. A mí me dio 49 newton. Entonces se sabe que el disco tiene radio 50 centímetros. Entonces, sobre este punto de aquí se están aplicando estos mismos 49 newton. Por lo tanto, el torque que se aplica sobre el disco debido a la masa, de L le vamos a poner de la carga, vendría siendo los 49 newton por 50 centímetros, que vendría siendo 50 por 10 a la menos 2 metros. Y esto nos vendría dando por 50, 24.5 newton metro. Entonces ese sería el torque medio que tendría que aplicar la máquina para levantar esto, o sea, por lo menos para que no acelere hacia abajo, sino que suponiendo que tiene una velocidad hacia arriba, tendría como para mantenerlo, para que no tenga aceleración. Es decir, que la corriente tendría que ser tal para que el torque sea mayor o igual a este torque de aquí. Entonces ahora vamos a aprovechar esta expresión de acá y vamos a decir que tienen que ser iguales. Entonces el torque del motor tiene que ser igual al torque de la carga, aunque en este caso sería mayor o igual. Pero para la simplicidad vamos a aplicar igual, entonces vamos a saber que la corriente tiene que ser mayor o igual a la que nos dé. Entonces sabemos que el torque de la carga va a tener que ser igual a menos L2 por I1 al cuadrado dividido en 4 por el seno de 2 delta. Y se nos dice en el enunciado que delta es igual a menos 30. Entonces, despejando la corriente, vendría siendo el torque de la carga por 4 dividido L2 o menos L2 por el seno de 2 delta. Y esto en raíz. ¿Bien hasta ahí? ¿O alguien quedó perdido? ¿O se me cayó el internet? No, parece que no. Hay algo en el chat. No, todo bien, todo bien. Vale. Entonces aquí nos quedaría que el torque de la carga, como ya lo sacamos antes, 24.5 por 4. L2 lo tenemos del ítem B. Vamos a ver cuánto nos dio. L2, aquí está, 1.2 menos 1.2 por el seno de menos 60 sería. Y esto en raíz. Y esto a mí me dio 9.71085 amperes. Eso sería, creo que ya no pide nada más. No, solamente hay que despreciar la masa de la cuerda.
que la masa del disco. Entonces sabemos que la corriente tendría que ser mayor o igual a 9.71085 amperes. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. Vale, excelente. Y bueno, si es que no hay más dudas o nadie tiene nada que decir, estaríamos como justo en la hora. No sé si alguien tiene algo más que preguntar. Bueno, si nadie más tiene nada más que decir, dejaríamos la ayudantía por aquí. Gracias por venir. Vinieron bastantes a ¿Te comparación puedo de hacer otras. duda al correo igual? Sí, 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 no hay ¿Cuál drama. es tu correo? Que no sé si está en el aula. Creo que está, pero lo voy a dejar porque igual me imagino que está el personal, pero no, lo escribo mal. Mejor lo escribo mal. Tuve las primeras dudas, me demoré más que nada en contestar porque ahí está un poquito atareado. Bueno, imagino que estamos todos bastante atareados por el tema de que estamos cerrando semestre. Danilo, Pero sí, sí. ¿tú sabes más o menos cuándo el profe va a tener las notas del atareado? Supuse que ya estaban listas, aunque quizá va a haber una corrección o algo. Pero ya deberían, pronto, pronto. De hecho, yo pensé que ya estaban en el aula. Ah, ya. Así que, Bueno, bueno, le preguntaremos y si sigues teniendo la duda, si es que no la has subido, me escribe un correo. ya, Ahí te respondo qué me dijo. vale. Vale, Gracias, Lucas. gracias. Bueno, gracias por venir. Que tengan buen día y éxito en el fin del semestre. Igual éxito.